Deseando que tengan un excelente día. En esta ocasión quiero ver cómo podemos hacer pruebas de los proyectos que he ido publicando en mi blog. Como ustedes habrán visto, normalmente las publicaciones que tengo describo secciones del código, ¿no? Secciones del código porque el código completo en sí contiene algunas funciones o líneas que se vuelven algo irrelevantes para el propósito de una entrada. Y es por esa razón que muchas veces también descuido el punto de cómo realmente podemos probar este código o este programa que estoy tratando de enseñarlo, ¿no? Si bien en la parte final de los blogs yo dejo el proyecto completo en MPLAB-X, perdón, no siempre estoy consciente de que todos sabemos cómo abrir este proyecto, cómo editarlo y sobre todo cómo probar realmente nuestro circuito. Y es por esa razón que hoy día vamos a tratar de recordar para algunos y bueno, para los que tal vez no están acostumbrados todavía al entorno de desarrollo que tiene la plataforma de Microchip, a poder uno abrir el programa, poder editarlo, modificarlo, incluso cambiar algún otro tipo de microcontrolador y volverlo funcional, ¿no? Que es la idea principal. Para eso me voy a centrar en esta última entrada que publiqué, que es un caso de uso, ¿no? De un teclado matricial con un módulo LCD, que es algo muy común y frecuente, ¿no? En alguna aplicación de electrónica. Entonces, dentro de todo lo que publico y describo estos dispositivos que estoy utilizando, me interesa el punto final, ¿no? Que es probar el programa. Si bien acá se describe cómo se lo elabora, pero el archivo que realmente interesa es este de acá, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy acá al link y descargo el proyecto. Es importante también saber que para poder hacer pruebas con este proyecto necesitamos tener instalado, ¿no? El MPLAB X y también el compilador XC8. Acá estoy abriéndolo, me da la opción de descargarlo. En cada publicación, ya sea en la parte inicial o la parte final, yo estoy dejando información de cuál es la versión de la plataforma, en este caso MPLAB X que estoy utilizando, y también del compilador. No es requisito, ¿no? Que tenga la misma versión, pero en muchos casos sí, a veces hay algunos errores de advertencia o falta de alguna modificación que tengan que hacer si es que la versión hay mucha diferencia, ¿no? Es decir, si de aquí a un año yo empiezo a hacer publicaciones con una versión MPLAB X, digamos la versión 7, es probable que tal vez ya hayan surgido algunos cambios y tenga que hacer algunos ajustes manuales, ¿no? Por esa razón, para no tener ningún inconveniente al momento de compilar, simplemente descargan la versión que se publica acá. Ustedes se van a la sección de descarga de Microchip, en la parte donde dice archivos, ahí van a encontrar todas las versiones. Entonces, instalan MPLAB X, instalan XC8 y descargan este proyecto del enlace. Aquí ya lo tengo descargado. Este es un archivo comprimido. Lo voy a cortar y lo voy a descomprimir en una carpeta que utilizo yo para hacer diversas pruebas, ¿no? Ahí tienen el archivo. Voy a descomprimir y van a ver que se crea una carpeta con .x. Esa es la carpeta de MPLAB X. Ya con ello, entonces procedo a abrir MPLAB X. Ya tengo abierto MPLAB. Entonces voy a abrir el archivo que he descargado, ¿no? Entonces voy aquí, Open Project. Acá voy a buscar
dentro de la carpeta que es test. Aquí verán, ¿no? Que dice KEY LCD P16F. Entonces, abro este proyecto. Ya tengo aquí el archivo, pero en el proyecto abierto, y esta es su estructura, ¿no? Si yo analizo acá, este proyecto tiene 3 archivos, ¿no? Este es mi programa principal, y estos 2 archivos de acá tienen que ver con las librerías que hay para manejar el keypad y también para manejar el LCD. En realidad son procedimientos y funciones, ¿no? Que los voy a llamar desde mi programa principal. Acá también tengo las cabeceras de esas librerías. Entonces voy a abrir el archivo principal y aquí estaría ya de forma completa. Voy a poner esto más abajito. ¿Sí? De forma ya completa todo el código, ¿no? Si no hay diferencia entre las versiones, tanto el compilador como del MPLAB-X, no debería generar ningún error al momento de hacer la compilación. Entonces aquí procedo a hacer la compilación. Se genera el archivo con extensión X, que es el firmware del microcontrolador. Aquí lo van a ver dónde se está generando. Vamos a cerrar esto. Fíjense, esta es la ruta, ¿no? Se está generando en esa ruta. Entonces, en esta ruta yo tengo que buscar este archivo con extensión X. Y este es el archivo que se carga en la memoria del microcontrolador. Vamos a probar acá. Este programa lo estoy cargando en el microcontrolador. Para cargar el microcontrolador necesito un programador. Aquí vamos a habilitar nuestra cámara. Entonces, este programador es el que estoy utilizando, que es el PIC3. Básicamente utilizo esta tarjeta de pruebas, ¿no? Que tengo, que está basada en el PIC16F887. Lo conecto al port ISCP de programación. Cargo el programa o el archivo X a su memoria y con eso ya tengo funcionando a la pantalla. Como pueden ver, tengo el destello del LED y en este momento me está pidiendo la contraseña, ¿no? Que es el password. Entonces he seteado yo que la contraseña sea 3022. Entonces presionamos 3022 y me muestra correcto, ¿no? Si yo pongo otra clave, por ejemplo 1, 2, 3, 4, muestra error. Se queda por un momento el mensaje y luego retorna nuevamente a pedir la contraseña, ¿no? Es un programa muy básico. Prácticamente la finalidad es cómo hacer la conexión del módulo LCD con el teclado, ¿no? Entonces no hay mucha complejidad en eso. Pero ahí podemos ver que ya está demostrado el funcionamiento en la tarjeta, ¿no? de pruebas que tengo basada en el PIC 16F887. Vamos a restituir aquí la cámara. Y bueno, esa sería la forma de hacer las pruebas. Entonces ya con esto yo puedo hacer modificaciones acá en el código y trabajar en base a este código de acá, ¿no? Puedo añadir funciones, quitar y demás. Que quería mostrarles también es cómo proceder a compilar este programa pero utilizando otro microcontrolador. A lo mejor no tengo disponible un PIC 16F887, pero sí tengo algún otro modelo, entonces lo puedo hacer también. De la misma manera, puedo hacer la prueba de este circuito utilizando un simulador. Vamos a ver por partes cada uno de esos puntos. En el caso de un simulador, tengo aquí instalado Proteus. Abren Proteus. Yo ya tengo hecho el circuito, ¿no? Para no demorar mucho tiempo. Fíjense, este sería el circuito. Aquí tienen la interconexión. En este caso, como es un simulador, no hay todas las conexiones que se dan en la parte práctica, ¿no? Es decir, no hay alimentación,
se omiten varios pines porque se asume que es una simulación. Y también, como podrán ver, el teclado que se está utilizando es un teclado de 4x3, ¿no? Entonces, esta línea, que es la línea RB0, que corresponde a la columna 3, no se está utilizando. Pero no va a influir en el programa porque al final a cabo es una línea que corresponde a una de las combinaciones fila-columna, ¿no? Entonces, si no hay esta línea, en realidad no va a haber el cierre fila-columna y no va a haber la lectura de las teclas que corresponden a la columna 3. Entonces, con esto voy a cargar el código. Voy aquí a propiedades. Aquí tengo que estar seguro de que esté funcionando a la frecuencia a la que fue diseñado, que es 8 MHz. Y aquí voy a abrir y buscar el código, ¿no? El código lo tengo en mi carpeta test, ¿se acuerdan? Perdón, Pablo. Aquí busco test y aquí está. KLCD. Dentro de KLCD está dist. Dentro de dist default production y aquí está. Abro este código, le doy OK y lo compilo. Y ahí tiene. Me pide el password. Voy a poner 3, 0, 2, 2, correcto. Si pongo una clave incorrecta, 4, 5, 6, 9, error. Y con esto he demostrado también el funcionamiento. Ahora vamos a ver cómo hacer la compilación de este código utilizando otro microcontrolador. Para eso voy a seleccionar un controlador de 20 pines. Recuerden que este PIC16F887 es de 40, ahora buscaremos uno de 20. He optado por el microcontrolador 16F690, que es este de acá. Esta es la descripción de sus pines. Y en base a esta descripción de pines vamos a hacer nuestro diseño del nuevo circuito. Ya tengo elaborado el circuito para ganar más tiempo, que sería este de acá. Entonces vamos a entrar en algunas diferencias. Diferencia número 1, el teclado ya no está conectado al puerto B, está conectado al port C. Y al conectarlo al port C tenemos que considerar lo siguiente. Uno, que debe mantener el mismo orden, ¿no? Las filas y columnas corresponden con la distribución de pines que van del RC0 al RC7. Número 2, la hoja de datos para el puerto B de este controlador me indica que el puerto RC no dispone de resistencias pull-up. Y como mencioné en la entrada, la conexión de este teclado necesita que las filas tengan resistencias pull-up para garantizar los niveles lógicos, ¿no? Cuando la tecla está presionada o liberada. Es por esa razón que he optado por utilizar 4 resistencias que están conectadas a las líneas de las filas del teclado. Diferencia número 2 sería el LED. Este LED de indicación de actividad ya no está conectado al pin RE2. Es más, este controlador no tiene puerto E. Entonces he decidido cambiar esa conexión al pin RA2. Otra diferencia, el LCD. En el LCD ya no está conectado al puerto D, está conectado al puerto A. Pero dentro del puerto A solamente tenemos las líneas de control RS, que estaría al pin RA0, y la E, que estaría al pin RA1. Y las líneas de datos están conectados al port B. Y da la casualidad que este controlador tiene solamente los port B, los pines superiores, es decir, los pines RB4 al RB7, siendo que en el anterior circuito estos pines correspondían a la parte inferior del puerto, es decir, los puertos RD0 al RD3. Entonces, esta diferencia también la tenemos que modificar en el archivo de cabecera. Ya con esto, entonces, procedo a hacer las modificaciones en MPLABX. Aquí también tenemos dos formas de recompilar el proyecto. La primera es tal vez más simple y se trata de únicamente reconfigurar el dispositivo destino, ¿no? Dentro del proyecto. Es decir, si aquí era el 887, ahora vamos a cambiar el microcontrolador al PIC16F687, que es este de acá. Cambiándolo al PIC16F687, vamos a tener ahora algunas diferencias.
debido a que hay algunos pines que ya no existen en ese controlador, ¿no? O no existían en el anterior y en este sí. Entonces, la primera diferencia, vamos a ir avanzando poco a poco con el código del programa principal, sería corrigiendo, pero los primeros se van a originar por los fusibles. Las diferencias que hay entre microcontroladores siempre a veces tienen que ver con los fusibles. Algunos tienen fusibles diferentes que otros, ¿no? Entonces, eso lo podemos modificar acá directamente. Yo sé a memoria qué cambios hay que hacer, pero para no jugar a memoria, podemos también apoyarnos en esta herramienta del ID, donde dice vista de memorias. Acá se van a configuración de bits y aquí en configuración de bits están todos estos bits para el microcontrolador seleccionado, ¿no? Aquí tengo el oscilador, el watchdog timer. Vamos a hacer un poco más grandecito esto. Watchdog timer, power up timer, habilitador del reset, CP, están todos los bits. Simplemente necesito al momento setear esto como el oscilador interno con los IO habilitados, que serían estos de acá. Esta es la opción correcta. RC IO. El Watchdog Timer apagado. Power Up Timer apagado. Y el resto también, ¿no? Lo dejo por defecto. Entonces lo que hago es generar el código de los nuevos fusibles para este controlador. Copio todo este código y lo reemplazo. Vamos a poner más abajo esto. Y lo reemplazo por este de acá. Bien. Y con eso ya tengo los fusibles configurados. El siguiente cambio es acá. ¿Se acuerdan? El pin de actividad ya no es el RE2, ahora es el RA2. Ahí tienen, RA2. Seguimos avanzando. Acá vamos a tener diferencias en la configuración del controlador. Nuevamente esto tiene que ver con el pin del LED, ¿no? No es RE2, ahora es RA2. Aquí el pin de salida sería por A2. Y con eso ya está. Esta línea de acá está relacionada con las resistencias pull-up que tenía el microcontrolador 16F887 en el puerto B. En este caso, este bits para este microcontrolador ya no es el RBPU, sino es el RABPU porque las pull-up los tiene en los puertos A y puertos B. Pero lo podemos comentar la línea porque en realidad no lo vamos a utilizar, ¿no? Porque recuérdense que el teclado está conectado ahora al port C y el port C no tiene resistencia pull-up. Entonces, ya sea habilitado o no, va a ser indiferente lo que hagamos con esta línea de configuración. Luego, con eso estaríamos ya completando esta parte, ¿no? Vámonos más abajo, no hay ningún cambio que hacer. Lo interesante del código es que son mínimos los cambios. Fíjense que el código principal inicia configurando el microcontrolador, configura el LCD, configura el keypad y luego cada un milisegundo empieza a hacer las ejecuciones para el destello LED y también para pedir y mostrar las contraseñas, ¿no? Entonces esto es el programa principal y no va a haber muchos cambios ahí al respecto. Lo que sí va a cambiar va a ser dentro de la inicialización del LCD y del teclado porque la configuración de los pines es diferente. Si ahora le doy compilar me va a seguir generando errores o posiblemente no, pero es necesario que cambie esta configuración de acá. Si empiezo por el keypad, podemos ver que está conectado al puerto B y el puerto B en este caso ya no es así, ¿no? Está conectado al puerto C para este controlador, entonces cambio eso y con eso ya lo tengo listo. Para el caso del LCD, en el LCD sí tengo que hacer más cambios. El LCD ahora está conectado al puerto B, la parte de datos. Observemos otra vez nuestro circuito, fíjense, la parte de datos está conectado al puerto B, RB4 a RB7. Y la de control tengo el pin RS al RA0 y el E al RA1. Entonces voy acá. El RS es RA0 y el EN es RA1. A0, A1. Listo. Y el puerto B es, perdón, la parte de datos está el puerto B y con esto ya tengo el cambio realizado. El otro dato interesante que debo cambiar también es definir
definir esto de acá. Que ahora el LCD, es decir, los datos del LCD son los superiores, ¿no? LCD upper DB. ¿Por qué se da esto? Como les recordé, es porque ahora los datos del LCD están conectados a los pines del puerto B, pero los pines superiores, es decir, los pines que van del RB0 al RB7. En el anterior caso del 887, estos estaban conectados al puerto D, pero los pines inferiores, es decir, los que van del RD0 al RD3. Entonces, dado estos cambios, ya puedo recompilar mi proyecto y hacer las pruebas, ¿no?, de simulación. Agarro acá, voy a cargar el programa. Aquí busco mi archivo. Esto lo tengo en Home, Pablo, Test, This Default Production. Aquí está. Abro, le doy OK. Y como pueden ver, tengo ya funcionando el programa, pero estoy utilizando otro microcontrolador con otra distribución de pines muy diferentes a la que he publicado en el blog, ¿no? Pero han podido notar que sin muchos cambios he recompilado el proyecto para probarlo en este controlador. Vamos a ver que funcione. 3022. Correcto. Vamos a poner otra clave. 1, 2. Muy bien. Ahora vamos a elegir otro microcontrolador. Uno que es muy conocido y más antiguito, que es el PIC16F628, ¿no? Aquí tengo el circuito. Sería este. El 628 es un microcontrolador que en este caso tiene limitaciones mayores a los anteriores, ¿no? Número 1 tiene 18 pines. Y si observamos acá la hoja de datos, la distribución de pines, podemos ver que hay algunos pines que solamente son entradas, ¿no? Por ejemplo, si vamos al pin RA4, fíjense, puede ser salida, es una salida, pero es del tipo OD, es decir, colector abierto, open drain, ¿no? Entonces, el pin RA5, por ejemplo, es solamente una entrada. Entonces, bajo estas limitaciones que hay, he decidido hacer estas conexiones para este microcontrolador. Vamos a resumir lo siguiente. Fíjense que el puerto B vuelve a ser el puerto B que teníamos en el 887. Eso no va a cambiar. De la misma manera, como tiene resistencias pull-up el puerto B, ya no necesito esas resistencias externas conectadas a las filas, ¿no?, del teclado. Entonces, la conexión es directa, ¿no?, pero siempre manteniendo el orden. Número 2, el LED. El LED ahora va a estar conectado al pin RA4. Y como se veía en el esquema, en la descripción de pines, el R4 es del tipo OD. ¿Por qué decidí conectarlo al R4? Porque es más práctico conectar este LED a este pin, porque este pin lo que hace es cerrar un transistor que me manda a tierra, ¿no? Entonces, al cerrar el transistor, esta línea va a tierra y el LED está conectado en la parte del ánodo. Tengo conectado la energía con la resistencia en el cátodo y hace que el LED se ilumine cuando se mande a tierra, ¿no? Entonces, la operación simplemente va a ser como que invertido a lo que se tenía en el anterior circuito, pero va a ser el destello, ¿no? Y como hice la conexión del teclado, para el caso de la parte de datos, perdón, no del teclado, del LCD, para la parte de datos he conectado en la parte inferior del puerto A los pines de datos, ¿no? El 4 al 7 van del RA0 al RA3. Y los de control, tengo el RS conectado al pin RA6 y el E conectado al pin RA7. Con estos cambios, entonces vamos a compilar el programa, pero ahora lo vamos a hacer de manera diferente. De manera diferente significa que no me voy a basar en modificar acá el circuito, sino vamos a generar un nuevo proyecto. Voy acá a New Project y aquí coloco el microcontrolador.
voy a usar el 16F628. Doy siguiente. Next. Selecciono mi compilador. Y acá el nombre de mi proyecto, ¿no? En este caso acá voy a cambiar la carpeta de mi proyecto a la carpeta que tengo, que está dentro de test. Le doy OK y aquí dentro de test voy a crear mi proyecto. Ahora le voy a llamar a esto prueba con F628. Eso se va a llamar mi proyecto. Le doy finalizar. Y tengo ya mi proyecto nuevo. Pueden notar acá. Este es el proyecto nuevo, de la estructura del nuevo, y este es del antiguo. Ahora, este está vacío, completamente vacío. Fíjense, el archivo source no tiene nada, el header tampoco tiene nada. Entonces hay dos formas de hacer esto, ¿no? Los creo manualmente los archivos y copio el contenido de este proyecto al archivo que corresponde en el proyecto de abajo. Pero otra forma más fácil y práctica es hacer lo siguiente. Nos vamos directamente a las carpetas. Esta es la carpeta del anterior proyecto. Aquí LCD. Y copio los archivos fuentes, ¿no? Los copio y me voy luego a la carpeta del nuevo proyecto. Fíjense que está vacío. Los pego. Entonces me voy a mi proyecto y acá los voy a empezar a agregar. Empiezo por la parte de los archivos fuente. Incluso ya me puedo deshacer de este proyecto de acá. Lo puedo cerrar. Voy a close, close, close. Entonces me quedo únicamente con el proyecto actual, ¿no? Que es prueba F628. Como está vacío, acá voy a agregar los archivos. Aquí me aparecen los archivos. Entonces empiezo por el main, que es el archivo principal. Ya tengo el main. Luego añado los otros dos. No es el keypad. Y también agrego el LCD. Lo mismo acá. En las cabeceras, aquí agrego el LCD-H. Y el keypad H. Listo. Ahora empiezo a trabajar en las modificaciones, ¿no? Empiezo con los fusibles. Acá nuevamente me voy a apoyar en la herramienta para los fusibles. Voy a Configuration Bits. Acá vamos a hacer un poco más grande esto. Ahora sí. El primer bit va a ser el oscilador. Acá voy a seleccionar este, que es el INOS-IO, ¿no? Que equivale a lo que tenía ahí. Oscilador interno. El oscilador interno de este microcontrolador, por si acaso, es fijo, es de 4 MHz. Así que voy a tener que hacer cambios relacionados con la frecuencia, ¿no? Porque el anterior estaba compilado para 8. Watchdog Timer aquí deshabilitado. Power Up Timer deshabilitado también. Esto está en on. Bueno, el resto de cosas lo puedo dejar en on, no hay problema, ¿no? El LVP acá lo puedo desactivar igual. Aunque, como dije, es simulación, no hay mucho lío con esto. Una vez hecho estos cambios, genero los fusibles, copio y luego me voy acá y los reemplazo. Todo esto lo voy a reemplazar ahora con la nueva configuración, que es esa de ahí. Entonces con esto ya tengo los fusibles hechos. Le doy guardar y vamos a empezar a hacer los cambios ya en nuestro programa. Vamos a empezar primero por la configuración del programa, que sería en esta parte. Vamos por el LED, ¿no? El LED, ¿se acuerdan? Que ya no está en el RA2 del anterior código, ahora va a estar en RA4. ¿Ven? Este LED ahora está en el RA4. Luego vamos a configuración, eso lo tengo acá. Aquí hay varios cambios que hacer. Número uno, esta línea la puedo comentar porque en realidad en este microcontrolador el oscilador es fijo, ¿no? El oscilador integrado es fijo, es de 4 MHz y no permite hacer ajustes. Por lo tanto, estos bits no existen. Y es más, lo que antes estaba a 8 MHz, ahora va a tener una configuración de 4 MHz. Aquí lo vamos a comentar. Ahora es 4 MHz.
es más lento. Comenté en los lugares donde no debía comentar. Ya lo vamos a poner. Ahora, estos tampoco existen porque este microcontrolador no tiene módulos analógicos digitales, ¿no? Lo que sí tengo que hacer es desactivar las entradas del comparador. Eso se consigue colocando el valor 007, ¿no? Ahí está. Eso está documentado también. Lo pueden ver acá. Si se van a la hoja de datos y se van al comparador, aquí, módulo comparador. Acá pueden ver que para que estén deshabilitados, es decir, en off los comparadores, el valor que le tienen que asignar al CM es 111, que es el 7, ¿no? Por esa razón acá lo estoy poniendo en 7. Desactiva el comparador. En cuanto al puerto B, esto puede no estar, estas dos líneas. Aquí el LED ahora está conectado al RA4. Aquí también RA4. La resistencia pull-up acá vuelve a ser RBP1. Y necesitamos porque el teclado los utiliza. Y luego sería todo. Con eso ya tengo hechos los cambios acá. Los siguientes cambios tendrían que ver ahora entonces con... nos falta un cambio más. Uno muy importante es la generación del tiempo, ¿no? Todo este modelo de configuración que se tenía acá para el timer 1 que me genera los tiempos de 1 milisegundo estaban considerados para 8 MHz. Como ahora esto ya trabaja a 4 MHz, va a cambiar. Una forma de cambiar más práctica de esto es simplemente modificar el preescalar. Si el preescalar era 16, ahora que el controlador es más lento, este preescalar ahora va a ser 8. Y para que sea 8, este bit que era 3 ahora va a ser 2. Y con eso no tengo que hacer ningún otro cambio. Entonces ya estaría hecho la configuración y el ajuste para 4 MHz. Lo siguiente que voy es al keypad, ¿no? El teclado ahora está conectado, recordemos nuevamente, el teclado está conectado al puerto B. Entonces, directamente, esto port B y ya estamos. El LCD. El LCD, acá, la parte de datos está conectado al puerto A y son los 4 bits inferiores del puerto A. Por esa razón, voy a comentar esta línea de acá, ¿no? Porque esta línea solo se comenta cuando esos bits son los superiores. Entonces, anulo esta línea y esto estaría en el puerto A ahora. ¿Qué pasa con los pines RS y EN? RS está conectado a RA7, a ver, no, a RA6. El RS ahora es RA6 y el EN es RA7. Veamos, fíjense, el EN es RA7, correcto. Lo mismo acá, ¿no? Las configuraciones, este es el 6 y este es el 7. Acá esto cambia a 4 MHz. Y creo que con eso ya estamos. Estamos listos para hacer la compilación. Vamos a ver si nos genera un error. Al parecer está todo ok. Se ha generado el archivo X en esta ruta. Entonces voy al simulador. Propiedades. Acá coloco 4 MHz, que es la frecuencia a la que va a trabajar este oscilador. Y selecciono acá mi archivo, ¿no? Voy a carpeta, home, Pablo, test. Aquí ahora estoy dentro de prueba F628. Dist, default, production. Aquí abro mi carpeta, le doy OK y vamos a ensayar. De ahí está. Observen cómo ahora está funcionando el programa. Y estoy con otro controlador, ¿no? Van a ver también que el destello acá como que está invertido, ¿no? O sea, la mayor tiempo de actividad lo tiene con el LED encendido y el tiempo con menor actividad del LED está apagado. Entonces, esto fácilmente se puede invertir en el código, ¿no? No hay ningún misterio. Vamos a probar acá. 3, 0, 2, 2. Correcto.
está funcionando el programa. 9586 y error. Y listo. Con esto hemos hecho las modificaciones de la entrada que les mostré o que estoy publicando en mi blog. Y han visto cómo poder hacer las pruebas de este programa utilizando no solamente el controlador con el que se ha trabajado en la publicación, ¿no? Puedo hacer las modificaciones para otro microcontrolador. Hay ciertos casos donde se requiere un poco más de cambios en los archivos de cabecera, ¿no? Pero como les dije a ustedes, estoy siempre abierto a cualquier consulta que me puedan hacer. Me escriben, tienen abajo el contacto de mi correo, mail, si algo necesitan que les pueda colaborar en cuanto a modificar una librería o alguna condición en particular, no duden en escribirme. A veces no respondo a ese instante, pero seguro cuando ya tengo el tiempo dedicado a trabajar en esta parte, me voy a también centrar un poco en poder mejorar las librerías y darle solución, ¿no? Algunas dudas que tengan ustedes. Les agradezco mucho por su visita y su tiempo y hasta pronto.